Un grupo de científicos descubren un santuario oculto de la humanidad, el cual activan para reunirse con su dios y creador. Pero para poder entender cómo llegaron aquí, veamos qué sucedió antes. Esta historia comienza en 1979 en la antigua China, en donde hay un grupo de expedición arqueológica y aquí conocemos al protagonista, un trabajador llamado Wu-Wei, quien da su mayor esfuerzo pero termina en el piso cansado y una chica llamada Jumping lo ayuda a recuperarse, mientras que el supervisor solo le pide que continúe con su labor. Entonces siguen con lo suyo cuando de repente descubren un gran cráneo de una bestia misteriosa, y es que dentro de esa mina hay varios restos de criaturas de la antigüedad, pero lo malo es que en ese momento sucede un gran estallido en donde por suerte Wu-Wei logra salir ileso. Al mismo tiempo sale el profesor Yang, quien es padre de Jumping, el cual por suerte sobrevivió, mientras comentan que perdieron a muchos y que además se abrió una cueva misteriosa, por lo que crean un grupo de voluntarios para ir a explorar, entre los cuales Wu-Wei y Jumping forman parte. El grupo empieza con su viaje y dan con la entrada a la cueva mencionada, en donde se dan cuenta que parece una civilización antigua, así que empiezan a descender y descubren un sinfín de restos que no habían visto antes. Al salir de la cueva se dan cuenta que llegan a una parte del mundo oculta, suceso que hace arrancar la historia, puesto que es un lugar desconocido y deciden seguir explorando, en donde encuentran huellas frescas de una criatura no identificada. El segundo acto empieza con el grupo siguiendo las huellas entre la nieve, cuando de repente se topan con unos extraños murciélagos, pero se dan cuenta que tienen forma como de dragones, en donde uno quiere ir en contra del profesor, aunque otro lo ayuda y descubren que estos lanzan llamas azules que los desvanecen en un instante. Por si fuera poco se dan cuenta que están rodeados de muchos de ellos y intentan defenderse con lo que traen, pero los mini dragones son muy hábiles y están ganando terreno contra los humanos. Por suerte se escucha un gran estruendo y los bichos se van. Sin embargo, lo malo es que era una criatura enorme que estaba cerca y termina causando una gran avalancha, por lo que el grupo trata de escapar de ella y tienen varias bajas, mientras que Wu-Wei y Jumping terminan atados en una cuerda, en donde tratan de mantener la calma, pero al final terminan cayendo. Luego, un detalle súper importante es que se dan cuenta que a pesar de la gran caída, todos están bien, por lo que siguen con su viaje, llegando a un gran santuario, y el profesor lo entiende, mientras les dice a Wu-Wei y Jumping que ellos son los elegidos que deben entrar. Debido a ello, al estar cerca, se dan cuenta que abren las puertas a un mundo desconocido para la humanidad, mientras que un hombre se las arregla para apagar el santuario, ya que cree que quieren abrir las puertas al inframundo. Entonces aparecen un sinfín de mini dragones, por lo que uno se sacrifica para que los demás puedan escapar. Además estalla para derribarlos, pero unos se les escapan y van tras los otros, así que Wu-Wei termina afectado, aunque por suerte Jumping logra aventarlo al agua para que se apague justo a tiempo, en donde parece que ambos están a salvo. Sin embargo, con lo que no contaban es que también hay criaturas marinas enormes, por lo que terminan separados, mientras Wu-Wei se da cuenta que la bestia se termina llevando a Jumping y él no alcanza a hacer nada por su crush. Pasa un rato y Wu-Wei despierta y se da cuenta que otro grupo lo alcanzó a rescatar a él, pero no encontraron a Jumping ni al profesor, así que deciden abandonar su misión y regresar a sus hogares, aunque Wu-Wei aún sigue pensando en su crush. Luego el tren se detiene en donde Wu-Wei es recibido por un gerente de un templo llamado Huang, mientras que otro grupo trata de encontrarlo, pero los otros ya se habían marchado, puesto que Huang lo lleva a un gran templo y lo atiende muy bien. Después lo lleva a comer, en donde se reencuentra con un viejo amigo que tenía mucho sin ver, mientras deduce que el gerente quería que lo encontrara, al mismo tiempo que los otros hombres tratan de dar con Wu-Wei. Este último encuentra libros que son del profesor y se da cuenta que este ya había estado en ese santuario antes, pero no alcanza a deducir cómo lo sabía. Por otro lado, parece que encuentran a una mujer entre una tumba, pero esta aún estaba respirando, quien no es otra que Jumping, la cual parece que tiene una mutación misteriosa, mientras se dan cuenta que perdió la memoria, por lo que le ponen el nombre de Cherling. En tanto, Wu-Wei sigue encontrando más detalles de ese santuario y su civilización, en donde parece que un príncipe en la antigüedad liberó a su pueblo de una energía maligna que provenía de ese santuario, pero aún no entiende por qué el profesor quería abrirlo de nuevo. Pasan 3 años y también encuentran al profesor, quien apareció en otra tumba muy lejos del punto de origen, en donde al pasar de los días aparecen muchas criaturas también, así que causan todo un desastre por el lugar.
Debido a ello, el profesor escapa y empiezan a investigar por su parte, al mismo tiempo que Uvei tiene que enfrentarse a su primer gran problema, puesto que empieza a despertar una fuerza en su interior, mientras que el gerente le dice que es porque fue atacado por un mini dragón, además de que el hombre les muestra que él también tiene poderes, ya que es un guardián antiguo de ese templo. Entonces le explica que hace mucho tiempo una raza alienígena llegó a la Tierra y estuvo a punto de desaparecer a la humanidad, pero que un príncipe legendario logró derrotar a la líder y la enterró en su propio templo. Además le hace saber a Uvei que él es descendiente de este príncipe y es por ellos que activó el santuario antes. También le dice que después del encuentro con los aliens, algunos escaparon y con el tiempo se mezclaron entre los humanos, los cuales se hacen llamar la tribu fantasma y son quienes tratan de encontrarlo para que libere a su líder. Por otro lado, la tribu fantasma se da cuenta que el profesor se les escapó, mientras descubren que Cherling ha recuperado sus recuerdos y quiere ver a su padre. Pasa un rato y la tribu fantasma encuentra a Uvei, quien obviamente se niega a acompañarlos, pero le hacen saber sobre la aparición de su crush, por lo que Uvei y su amigo van a buscarla, en donde este se da cuenta que ella no lo recuerda, además de que se comporta muy diferente. Comentan que la prioridad es encontrar al profesor, así que pronto empiezan con la expedición, en donde Uvei empieza a sospechar de los demás, pero quiere descifrar el misterio detrás de todo. Logran llegar a la ciudad en donde aparecieron las criaturas antes, por lo que tienen que enfrentarse a su segundo gran problema, puesto que pronto se topan con una de ellas, así que tratan de escapar, se dividen y solo atrapa a uno de ellos, pero los otros se dan cuenta de que hay más criaturas cerca y tratan de ocultarse. Por suerte logran evadirla y se reúnen con los demás, en donde le explican a Uvei cómo son, así que sabe que son las criaturas que vio antes, por lo que algunos quieren escapar del lugar, aunque en este momento aparece otra bestia que los siguió. Sin embargo, esta vez estaban preparados, por lo que la derriban, aunque lo malo es que llegan más, mientras que Cherling sale huyendo del lugar y Uvei sale tras ella para protegerla, a quien ve que entra a una casa. Al mismo tiempo, los demás se dan cuenta que las criaturas solo se fueron de la nada, pero no entienden por qué, mientras que Uvei se da cuenta que su crush entra en una extraña cueva, así que le sigue el rastro. Debido a ello llega a un extraño lugar en donde pronto es acechado por una gran criatura, por lo que parece que le ha llegado su fin, cuando de repente Cherling aparece y lo salva a ella, quien extrañamente ahuyenta a la bestia y manda a Uvei a otro sitio. Más tarde, Uvei despierta y ve que está justo en el santuario, en donde se da cuenta que las entidades son quienes controlan el cuerpo de Jumping, por lo que en el clímax máximo de tensión les pide que la liberen, así que lo teletransportan con ella para que intente sacarla del trance, aunque lo que quieren es reunirlos para que juntos activen el santuario. El tercer acto empieza con Uvei llegando con Cherling y esta no deja que las criaturas vayan contra él, ya que lo necesitan para encender el santuario, mientras llegamos a la escena que llevamos esperando toda la película, en donde Uvei le dice que se parece mucho a Jumping, pero que sabe que no es ella, así que pronto la manda al más allá y las bestias desaparecen, además de que el santuario se apaga por completo. En este momento Jumping toma posesión de su cuerpo por unos instantes y con su último aliento le agradece a Uvei por liberarla, mientras Uvei la lleva a un sarcófago en donde el gerente le dijo que era de la vida eterna, así que espera ansioso que ella se levante. Sin embargo, solo escucha su voz, quien le dice que desde muy chica ella podía revivir a los caídos, pero su madre no quería que usara sus poderes, puesto que revela que ellas eran descendientes de la tribu fantasma y al usar sus poderes demasiado terminaban en cenizas, lo cual justamente le pasó a su madre. Debido a ello, el padre estaba obsesionado con activar el santuario para que su hija se liberara de ese hechizo, además de que Jumping revela que el día que todos cayeron de lo alto, nadie se salvó, por lo que ella decidió revivirlos a todos. Entonces, como última voluntad, le pide que vaya a buscar a su padre para que le diga lo que pasó y que ya no es necesario que continúe, así que Uvei junto a los demás van en búsqueda de aquel hombre. Este fue el resumen de Crónicas de la Tribu Fantasma. Si el video te gustó, por favor deja un like y comenta. Que estés bien, hasta luego.